que se necesitan en la docencia de las dos áreas. Obviamente el área práctica es una muy importante, pero siempre igual hay un área que aportan otro tipo de profesores o investigadores que es muy importante. O sea, hay un cierto balance entre las dos miradas en el mundo universitario que creo que es muy sano. Entonces tiene que haber obviamente un grupo de profesores, arquitectos que estén vinculados a la práctica y a la obra, pero también por supuesto tiene que haber una contraparte que generalmente tiene una mirada muy crítica de las cosas, que son docentes que en general han dedicado su vida a la investigación y a la crítica, ¿no? Y ellos son extremadamente necesarios en el mundo universitario. En consecuencia, yo creo que se construye una suerte como de binomio entre los dos grupos, ¿no? Más fuerte, pero se constituye en consecuencia en torno a un binomio de dos grupos de profesores. Entonces la práctica obviamente sí es necesaria, pero también es muy muy importante aquel grupo de profesores, investigadores que han dedicado su vida a fomentar ese espíritu crítico. Y esa mirada crítica se tiene obviamente con un bagaje intelectual, con una expresión importante. Entonces se construye la universidad de los dos mundos, yo creo. Cada cierto tiempo, en mi modo de entender también la disciplina, va variando eso. Hay veces en donde, producto de un cierto extravío, se necesita esa mirada crítica, se necesita esos profesores que de repente orienten la disciplina hacia un norte común, y otras veces cuando ese norte está más claro vemos que también la obra se encausa hacia un horizonte común, que me parece muy productivo. Entonces yo creo que nos necesitamos los dos en definitiva, y también cuando los dos han coincidido de una manera rotunda, han aparecido quizás, me atrevería a decir, los grandes momentos de la arquitectura. O sea, una visión crítica, teórica, con un emplazamiento muy claro, un posicionamiento muy claro, y obviamente también una capacidad técnica para poder ejercer y construir, materializar esas ideas en un plano ya material y edificado, ¿no? Con ella me refiero a los grandes momentos que hemos tenido en la historia de la arquitectura, como el Renacimiento, el Gótico, incluso el moderno, ¿no? Se tienen que calzar como ambas miradas, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, es necesaria hasta cierto punto. No debiera ser absoluto eso. Necesitamos el balance con la mirada de los docentes que no ejercen también, ejercen obras, que ejercen otro tipo de pensamiento, que entregan un espesor mayor a nuestra disciplina y que nos permite orientarnos cuando hay naufragio desde el punto de vista disciplinar, que es muy necesario, ¿no? Buena pregunta. Mira, me pasa, yo soy de la Universidad de Chile, llevo más de 20 años haciendo clases en la Universidad de Chile, desde que era monitor, ayudante, instructor, ya después profesor de cátedra. Yo en general veo la disciplina un poco extraviada, el punto de vista de la academia, porque creo que los problemas a los cuales nos enfrentamos son otros, son muy distintos a los que se enseñan. Hay como una distancia bien absurda entre lo que está pasando en el mundo y lo que se está enseñando. O sea, abre los diarios, mira cualquier información y te vas a dar cuenta que hay problemas migratorios, hay problemas de vivienda, hay problemas de sustentabilidad, problemas serios en cómo se está construyendo la emisión de carbono, la emisión de desperdicios, desechos. Y esos problemas que en verdad la arquitectura podría solucionar no se enseñan, ninguno de ellos. Es muy raro ver un taller o un curso de investigación que plantee preguntas con valor y con espesor desde esos bordes disciplinares. Y ahí me parece que nuestra disciplina pierde espesor y pierde profundidad.
hay un cierto extravío del mundo académico, a mi juicio. Hay responsabilidad tanto de los arquitectos que somos más ligados a la obra, como también los que tienen una mirada más crítica, como te decía antes. O sea, para pensar en responder esta difícil desafío que tenemos de construir 700.000 viviendas en Chile, por ejemplo, obviamente no podemos ocupar las mismas políticas, no podemos ocupar los mismos sistemas constructivos, no podemos resolverlo empleando los mismos sitios. Entonces, en consecuencia, la arquitectura, ¿cómo puede aportar desde allí? ¿Qué se plantea? ¿Cómo construir más rápido? ¿Cómo edificar mejor? ¿Cómo densificar? Y ninguna de esas preguntas, que son bastante elementales pero importantísimas, ninguna de ellas, por ejemplo, está en un taller o están de manera muy superficial. Lo mismo con recuperar ciertos terrenos perdidos de la disciplina, como el construir, el obrar, están perdidos. Y éticamente también hay un extravío como también de la profesión en términos de hacer valorar, ¿no es cierto?, ciertos ejes que nos han guiado durante siglos como arquitectos, como constructores, como responsables de cómo se hace la ciudad, etc. Pero no lo veo solamente desde el punto de vista romántico, lo veo también desde el punto de vista de dónde ejercer, así como políticamente, acciones concretas y reales. Y el punto desde donde eso emerge, sin duda, la universidad. Y yo veo, por ejemplo, cursos que son bastante desconectados de esta realidad. Y me parece que también finalmente están fomentando esa desconexión de los estudiantes. Nosotros tenemos que tener un rol político, un rol social, como diseñadores, como arquitectos. Nosotros obramos desde el diseño y desde el proyecto, con todo el espesor que tiene el proyecto como término, ¿no? Y me sorprende algunas veces lo inocentes que somos al plantear nuestros talleres o nuestras búsquedas y nuestras exploraciones, habiendo temas tan complejos. O sea, por ejemplo, me sorprende mucho lo que se hace en los magísteres. Los magísteres, por ejemplo, se trata como de ahondar ciertas cosas desde el punto de vista teórico para dar algunos planteamientos o lineamientos un tanto superficiales y un tanto básicos desde el punto de vista del diseño. Y yo creo que en la medida que los cursos de posgrado toman problemáticas nuevas, es como en el mundo de la física, ¿no? Cuando tú partes y aprendes las leyes de Newton, las leyes de Newton son en condiciones ideales, ¿no? Sin roce, terrenos planos, sin nada que altere el experimento que quieres hacer. Pero a la medida que la física se va complejizando, van apareciendo los otros actores que constituyen el escenario real. Yo creo que un poco en el ejercicio del proyecto es lo mismo. No hay lugar, no hay pendiente, no hay normativa, y sin embargo, en la medida que tú vas complejizando tu desarrollo, vas incorporando el sitio, el programa, el usuario y todas las variables que hacen que el proyecto sea tan complejo. Yo creo que el magíster es el lugar en donde eso se debiera volver más complejo. Entonces, por ejemplo, responder problemas como la inmigración o la vivienda debiera ser en el magíster, sin duda, que es justamente donde problemas que tienen variables externas de altísima complejidad, pero que pueden plantear una solución desde la arquitectura, ¿no? Son justamente esos problemas con esos expresores tales que necesitan de un posgrado. Sin embargo, yo veo que el tipo de preguntas que se responden allí son bastante banales, absolutamente banales. Y en la universidad como institución tú debieras hacerte cargo de esos problemas que son de orden público, ¿no? De orden social, que tienen un impacto en el mundo que nos define. Y de esa manera también nuestra profesión tomaría el rol que siempre ha tenido, ¿no? Que es plantear soluciones desde el diseño para problemas de escala social, me refiero, ¿no? Que tienen un impacto en cómo se construye una sociedad mejor. Y eso estoy absolutamente convencido. Hay algunos arquitectos que plantean que nosotros debiéramos simplemente hacer edificios. Yo creo que eso es una mirada absolutamente reduccionista en nuestra profesión. Nosotros tenemos la responsabilidad ética, si se quiere, y política también, de hacernos cargo de estas instancias.
Y estas instancias se plantean como germen en la universidad, nacen allí. Entonces, yo te hablo desde la Universidad de Chile, que es la que conozco más, hace 20 y tantos años, y creo que también hay una dosis bien preocupante de inocencia, digamos, entre lo que se plantea en los talleres y lo que pasa en el mundo de afuera. Ahí es donde se nos produce el desbarajuste y también el distanciamiento entre lo que están aprendiendo los estudiantes y lo que necesita el mundo del arquitecto. Bueno, en todo proyecto siempre implica una búsqueda formal. Quizás ahí lo que habría que precisar es si esa búsqueda formal determina o no con mayor precisión el resultado del proyecto. Es bien distinta la búsqueda formal, por ejemplo, que hace Gehry o la que hace Chipperfield, ¿no? Muy distinta. Ambas válidas, por cierto, ambas sorprendentes. Pero si tu pregunta va hacia ese lado, lo que trato siempre de hacer en los proyectos es plantear la forma como un cierto resultado, no tanto como una exploración en donde la forma o la manipulación de la forma sea el motivo que guía el proyecto. Me explico. Hay 3 o 4 variables que considero como subdeterminantes a la hora de definir cuál es el proyecto que hay que hacer. En primer lugar, la pertinencia de un sistema estructural muy claro, que fue algo de lo que planteé en la conferencia, ¿no? Tiene que ver con establecer un criterio binominal entre la arquitectura y su modo mecánico bajo el cual establece los criterios de sostén. En la medida que esas dos cosas sean muy claras, el criterio de cómo se sostiene la obra, lo que yo siempre he planteado es que el lenguaje que exuda de esa manera de cómo se sostiene es lo suficientemente determinante para definir cómo la obra expresa sus cualidades arquitectónicas. Entonces lo primero es testear, definir y explorar cuál va a ser ese sistema de sostén que sea pertinente. Y eso lo definen varias cosas, ¿no? El tamaño, el lugar, el determinado programa y cualidades de otro tipo que inmediatamente empiezan a cuajar la definición de ese sistema, ¿no? En segundo lugar, obviamente, yo diría el paso clave en donde un determinado sistema con una cualidad, por ejemplo, si voy a hacer un recinto deportivo que tenga que salvar 60 metros, que tenga que salvar 50 metros, etc., o un recinto que tenga muchos apoyos porque tiene otro tipo de cualidades, un edificio oficina y está a 8 metros cada soporte, eso va a definir una cierta cualidad métrica y en consecuencia una cualidad arquitectónica. El traslado de ese concepto, ¿no es cierto?, de sostén a una cualidad métrica es el paso más lindo, creo yo, y uno de los más interesantes. Eso después se complementa con 2 factores que a mi juicio también son muy importantes, que es el programa, cuántos metros cuadrados tengo que colocar allí, cómo los ordeno, y si la definición de este sistema o esta estrategia estructural arquitectónica es competente para alojar aquello que necesito. Y obviamente las variables métricas del lugar. Y el lugar ahí se entiende desde cuestiones más prácticas, ¿no? Cómo ocupo el solar, cómo ordeno las cosas, qué distancias tengo, cómo apelo a la normativa, cuál es la orientación. Entonces la forma en cierta medida se va adaptando a esas cualidades y se va testeando con esas cualidades. Si en algún momento esta serie como de reglas que tratamos de buscar en los proyectos se ve afectada o ciertamente la empezamos a encontrar errores o contradicciones, ¿no?, propios de las preguntas que uno hace en el avance, lo cambiamos hasta que llegamos a la adecuada. Si se hace, es una iteración también. Y las herramientas con las que se hace eso, bueno, son varias al final, porque ocupamos mucho dibujo a mano para llegar a esta primera idea, algunos modelos, pero también hay algo que hacemos que a mi juicio es muy práctico, que es hacer algunos ejercicios en el lugar, ver cómo entro en el lugar, si tengo que tomar 6 metros de distanciamiento, tirar una línea, colocar unas mochilas, tratar de imaginarse si las cosas caben.
trazar algunas cosas con el pie. En el sitio uno siempre descubre cosas y eso se permite hacer casi como un trazado, un primer trazado de las cosas que uno quiere hacer, definir ciertos tamaños de las cosas, ¿no? Pero se va moldeando, se va adaptando, siempre con una premisa inicial, como te mencionaba, y con una búsqueda que le vaya haciendo preguntas de manera constante hasta que la forma, como tú me lo preguntaste al inicio, sea la adecuada. Algo de eso dije ayer y lo voy a volver a repetir con alguna insistencia. El otro día justamente había una entrevista a Norman Foster, un arquitecto que yo admiro mucho, sobre todo su primer trabajo, desde que estudió en Yale y se recibió en Manchester. Él tiene un tránsito de unos 10-15 años que son francamente brillantes. Lo mismo Piano, lo mismo Rogers, que ahora son como empresas, pero sus inicios yo sugiero mirarlos y atenderlos con mayor detalle porque hay una semilla que cultivaron ellos, me refiero de manera transversal a 4 o 5 arquitectos que dan cuenta un poco de lo que te voy a comentar. Foster dice una cuestión que es elemental y muy muy cierta, que si tú estás haciendo algo relativo al mundo de las artes o al mundo de la creatividad, que implica el desarrollar las creatividades, ¿no es cierto? Tienes que tener un combustible que te permita hacer esto todos los días de tu vida, o sea, sin distinción de feriados, sábados, domingos, no porque uno tenga que ir al sacrificio, sino porque la pasión con la cual se hace esto es tan grande y tu motivación es tan alta que te permite, ¿no es cierto?, desarrollar esto de manera constante y con un interés genuino que te permite obviamente ir respondiendo a tus dudas, tus fuegos internos, digamos, ¿no? Él dice eso, que si un día tú te levantas y no quieres hacer lo que estás haciendo, es porque simplemente tienes que dejarlo, ¿no? Si un estudiante se levanta y no quiere hacer sus tareas de taller o de manera consecutiva, ¿no?, sostenida, es un despropósito de su tiempo y de su energía de dedicarse a algo que sí lo necesita. A eso un poco mi reflexión, ¿no? Como decía Rafa Iglesias, un arquitecto tiene que tener un talento innato, cosa que dudo, pero sí de todas maneras una problemática creada, o un problema creado, un pequeño rival que tener al frente, sobre el cual ocupar ese talento y ocuparlo toda tu vida para poder ir respondiendo tus dudas, ¿no? Y eso de alguna manera se va cultivando con el tiempo y con la insistencia, y para eso tú tienes que tener mucha pasión y muchas ganas por invertir tu tiempo y tu energía en eso. Entonces, aquí no importa el éxito, no importa si alguien te reconoce, si alguien te da un palmotazo en la espalda, eso es una cuestión absolutamente secundaria. Lo que logra un arquitecto, un profesional, sobre todo el mundo creativo, cuando tiene una pasión por lo que hace, un talento innato, como decía Rafa Iglesias, y un pequeño rival al frente al cual derrotar, que es un rival creado por uno mismo, ¿no? Ese problema que se tiene que inventar uno en su quehacer, en la medida que va avanzando, va a ir derrotando esas cosas, las va a ir conquistando, va a ir avanzando, y eso ya va a ser extremadamente exitoso. Va a llegar un momento en que dedicando tu vida vas a ser muy bueno en eso. Y da lo mismo si es que alguien te lo reconoce o no. Es una cuestión individual, es una cosa de cada profesional. Llegar a esa meta en conquistar tus anhelos, verlos materializados en una obra, o en una exposición, en un registro fotográfico. Ahora las posibilidades para mostrar la arquitectura son infinitas, es muy abierta. Pero una vez que eso se concreta, lo importante es que justamente tus anhelos y tus sueños se van a ver materializados en algo después de haber invertido tu tiempo y tu vida en eso. Pero imagínense los estudiantes que eso se logra con mucho trabajo, con mucha disciplina, con mucho rigor
Y sobre todo con esa pasión que les hablo. La arquitectura no tiene buenos arquitectos y malos arquitectos, yo creo. Son gente que se hizo buenas preguntas y trabajó toda su vida para tratar de responderlas. Y eso es algo que se hace estudiando y trabajando. Así es. Y si es que los alumnos no están dispuestos a trabajar, porque encontrar preguntas, todo el mundo las tiene, ¿no? Es algo como transversal. Pero donde está la distinción es quién está dispuesto a trabajar para responder. Ahí está quién está dispuesto a invertir su vida, su tiempo y su energía para poder responderla. Ahí está la diferencia. Y si es que un alumno no está dispuesto a hacer eso, entonces tiene que cambiar de carrera, tiene que cambiar de rumbo. Es una pregunta súper compleja, porque se enlaza obviamente con lo que partimos, ¿no? Creo que en la universidad hay una cierta inocencia en cómo se están planteando muchas cosas respecto a lo que es lo que necesita el mundo. O sea, la arquitectura tiene que responder problemas que a mi juicio tienen alcances sociales, políticos, ambientales y administrativos. Nos tenemos que comprometer obviamente con los aspectos que hagan del mundo un lugar mejor donde vivir, aunque parezca una banalidad lo que te digo, y un discurso bastante vacío o simple si se quiere, por Dios que es cierto. Yo creo que en la medida que un proyecto es capaz de mostrar un camino en el cual podamos aportar soluciones significativas, por ejemplo, a la manera de vivir como comunidad, a la manera de trabajar de manera colectiva, a la forma en cómo respondemos a problemas medioambientales, cómo ahorrar energía, cómo botar menos desperdicio, cómo ser más inteligente en la construcción, cómo botar menos desechos en la medida que elaboramos obras, que construimos, que edificamos, cómo construir más rápido para que la inversión de una familia se quede en la obra y no se le lleve una empresa constructora o la mano de obra que la va a ejecutar. Cómo cultivar esa visión de las cosas, ¿no? Cómo tener políticas públicas mejores en donde los arquitectos obviamente tengan participación. Entonces los escenarios son infinitos. Pero lo que me pasa y lo que me preocupa es la inocencia con la cual muchas veces nosotros nos planteamos desde la universidad, porque salimos pensando en que vamos a construir museos, catedrales, capillas, o alguien nos va a tocar la puerta y nos va a decir, hola, haga un conjunto de viviendas para que sea un nuevo modelo para la sociedad. Y eso no va a ocurrir. Nuestra labor es partir desde muy abajo, desde obras muy pequeñas, y que sean ejemplos. Los arquitectos jóvenes tienen un desafío enorme, porque obviamente con muy pocos recursos se pueden hacer mejoras sustantivas para las comunidades y para las personas al final. Y eso se logra obviamente con invención, con creatividad, con investigación, con buenas preguntas, dedicándole tiempo y energía, como te mencionaba en la reflexión anterior. Y ese tipo de proyectos son los que gatillan y sucesivos los otros, ¿no? Van articulando pequeños discursos. Y en la medida que esa masa crítica es más amplia, obviamente, el escenario donde la arquitectura se desarrolla obviamente es mejor. A mí me preocupa mucho que los arquitectos en Chile, al menos los que yo educo en la Chile y en la Católica, tienen como otros anhelos al final. Quieren construir una casa en la playa o ganarse un super concurso para hacer un super edificio y tener alguna notoriedad entre los pares, cuestión que no importa nada, porque esa notoriedad o ese éxito entre comillas, ¿no es cierto?, buscado, es un éxito que nos importa a nosotros, no solamente a los arquitectos. Y eso es súper banal, no tiene ningún sentido. O sea, ¿dónde estaría el éxito de nuestra disciplina? Obviamente, en la medida que ayudemos a la gente. Ahí está. Y que ese palmotazo no venga de un colega, sino que venga de una comunidad. Ahí hay éxito, yo creo. Ahí la arquitectura está obrando bien y está construyendo un camino factible de ser testeado por otros, de ser testeado por un grupo de personas. Y yo creo que nosotros como generación tenemos una tremenda disciplina, un tremendo desafío en eso, al final. Y el rol del arquitecto es hacerse responsable de esos problemas.
Nosotros, por ejemplo, con esta cuestión tan elemental de construir en madera o construir empleando elementos prefabricados, hacemos una contribución que es muy simple, que es hacer que la inversión de nuestros clientes se quede en la obra. Y eso nos permite extrapolar a que por los costos con los cuales estamos construyendo, acerquemos la arquitectura, por ejemplo, a la clase media. Y que la clase media pueda tener acceso a la arquitectura ya es un tremendo paso. O sea, es una cuestión que no ocurre hoy. Hoy la clase media chilena no accede a la arquitectura. Puede comprar en el mejor escenario un edificio que no lo diseñaron para él, un departamento, digamos, o en el mejor escenario una casa que nadie diseñó para él tampoco. Entonces, en la medida que uno logre, mediante una cierta estrategia, abaratar cosas, hacerlas más accesibles, tener diseños más flexibles, permite llegar a más personas, permite llevar ese conocimiento que estamos cultivando de manera milenaria a más gente, hacerla más accesible a las más personas con un rol social. No le digo un rol social únicamente por el título, sino que de que la arquitectura en términos de diseño puede mejorar la calidad de vida de las personas mediante un mejor diseño, y eso se logra obviamente empleando este tipo de estrategias. Y obviamente eso, si se sigue puliendo y se sigue perfeccionando, es llevarlo a soluciones de orden social, que es lo que he hecho yo en varios talleres sucesivos de la Universidad de Chile. Ya llevo 8 talleres haciendo viviendas sociales en la Chile, porque considero que ese es el problema. Ese es como el problema que tenemos que solucionar como arquitectos. Uno de los tantos problemas, ¿no? Por ejemplo. Y yo en general he tenido mucho éxito por el interés de los alumnos, el interés de los estudiantes, y ahí te das cuenta que efectivamente esos focos internos existen y hay que solamente canalizarlos. Pero el rol está en hacernos cargo de ese tipo de preguntas, ¿no? Seguimos haciéndonos cargo como de cuestiones que en verdad le importan a tan poca gente. O sea, una buena casa, si es que no trae consigo algo que sea extrapolable mediante su repetición a una mejora al mundo en donde nosotros vivimos, no tiene ningún sentido al final. Y haciendo una reflexión, claro, respecto a lo que te mencionaba de que, por ejemplo, este interés bien absurdo por querer hacer grandes obras o grandes proyectos rápidos para tener notoriedad o tener una cierta figuración en el medio, al final el medio no importa. El medio es tan chico de nosotros que el palmotazo entre los arquitectos es una cuestión que no mueve la aguja. No mueve la aguja en nada. No mueve que tú salgas publicado en una extraordinaria revista no mueve la aguja en el mundo en donde vivimos, ¿no? Me refiero a que las cosas que sí lo mueven son proyectos que se hagan cargo de esas cosas, de ciertas mejoras que permitan mejorar no solamente los espacios o los lugares, que son como aspectos que siempre hemos buscado, sino que mediante estrategias que uno podría iterar y repetir, generar como ganancias sustantivas en muchos planos. En planos desde la construcción, desde los montajes, desde el mismo proyecto, desde la construcción social de los proyectos. Y ahí entran muchos profesionales, que por Dios que le hacen bien a nuestra disciplina, ¿no? Entonces, no tenemos que mirarnos al ombligo, tenemos que mirar hacia adentro, hay que mirar desde con la disciplina hacia afuera. Y eso se logra también saliendo desde la hermeticidad de nuestro gremio. Nos pasa que lo hacemos presentaciones de arquitectos para arquitectos, nos palmoteamos entre los arquitectos y eso a nadie le importa. O sea, tiene tan poca repercusión que las cosas que sí logran la repercusión es cuando nosotros salimos de esa burbuja, logramos enlazarnos con otros profesionales y generar impactos que efectivamente puedan mover esta aguja que digo yo, en sentido figurado, para ayudar a más personas. Desde nuestro lado, eso lo hacemos desde la construcción, desde la técnica. Ahí creemos que hay un aporte. Recuperar la construcción que la perdimos como arquitectos. Recuperarla, hacerla nuestra, para controlar éticamente de otra forma lo que se hace en términos de precios, valores, costos y darle acceso a más personas. Pero eso se puede llevar a muchos otros planos. Pero si seguimos mirándonos, ¿no es cierto?, entre nosotros, que las publicaciones y los congresos sean todos para nosotros y sobre nosotros, no vamos a salir nunca de esa banalidad al final. Y el rol de nosotros y de la nueva generación es salir
de esa banalidad. Si logramos salir, vamos a lograr posicionar nuestra profesión en un plano de contribución. Eso es lo que yo anhelo.